Se supone que la vida es mejor después de la graduación. Caminas por ese escenario, obtienes tu diploma y luego te dan la bienvenida al mundo real con los brazos abiertos. Todas esas fiestas, todos los víctores, todos los regalos, todas las felicitaciones que recibes, se supone que todo representa el nuevo mundo al que estás a punto de unirte. Quiero decir, acabas de pasar el infierno de la escuela secundaria. 4 años de estrés y drama y ahora finalmente eres libre para ser un adulto. La vida después de la escuela secundaria no es lo que crees que es. No te cuentan todo. No te cuentan el verdadero secreto del mundo. De la sociedad. De lo que realmente se trata la vida. No te hablan del ciclo interminable del dinero. La rutina interminable para ganar dinero. No te hablan de la codicia. Si lo hubiera sabido, tal vez hubiera estado mejor preparado para el tiempo después de la graduación. Tal vez no hubiera sido tan santurrón. Y tal vez no habría terminado donde estoy ahora. Vigilancia del sueño. La forma más nueva de hacer algo de dinero rápido. Manny me lo contó. El viejo y bondadoso Manny. Tenía buenas intenciones, realmente lo hizo. Quiero decir que ha sido mi mejor amigo desde el primer año, no sabía lo que pasaría. Ambos experimentamos la nueva lucha por el dinero después de la graduación. Solo somos niños. Niños perezosos engreídos. Pensamos que éramos demasiado buenos para un trabajo de nivel de entrada en McDonald's o Walmart. Queríamos algo que generara dinero rápida y fácilmente. Entonces, siendo el mejor amigo que es, buscó en línea. No le tomó mucho tiempo encontrar exactamente lo que ambos queríamos. Encontró Sleep Watching, un trabajo en el que te pagan por no hacer absolutamente nada. Oye, y todo lo que tienes que hacer es sentarte ahí y permanecer despierto. Me había enviado un mensaje de texto. Tal como lo explicó, vigilar el sueño sería el trabajo más fácil del mundo. Y como la mayoría de las cosas que terminan en desastre, parecía demasiado bueno para ser verdad. Así que, entusiasmado con mi nueva oportunidad de trabajo, corrí hacia mi computadora con toda la emoción de un niño que acaba de encontrar el quinto y último boleto dorado de Wonka. No hablé con nadie más al respecto, solo me senté en mi escritorio, inicié Chrome y comencé a buscar el maravilloso mundo de la vigilancia del sueño. Verás, es una idea bastante ingeniosa. La gente tiene miedo de estar sola. Con lo conectado que está el mundo en estos días, no pueden soportar la soledad de la noche. Entonces, por supuesto, estas personas pagarían muy bien solo por tener a alguien sentado con ellos mientras descansan por la noche. Sleep Watching Net, como descubrí, es el mejor lugar para obtener todas sus necesidades de vigilancia del sueño. Simplemente solicite unirse como un observador de confianza y en unos días se le asignará un durmiente que lo necesite. Me inscribí ese día. Oliver Twitch escribí en la barra. Poner información que no deberías poner en ningún sitio web. Sin embargo, me aseguré, quiero decir que entendí que Sleep Watching Net necesitaba hacer un control de seguridad sobre mí. Asegúrate de que no me uní por ninguna razón nefasta. El correo electrónico de aceptación tardó unos días en llegar. Recuerdo haberlo recibido. Como había estado actualizando mi correo electrónico sin cesar, solo esperando la luz verde para apagar la suciedad. Inmediatamente inicié sesión en el sitio web y, para mi sorpresa, ya tenía una alerta de un durmiente que lo necesitaba. En ese momento no estaba pensando, solo sabía que alguien estaba dispuesto a pagarme. Hice clic en el enlace y me dio el breve perfil del durmiente que me quería. Su nombre era Viola. Un dulce nombre para una anciana dulce e inocente. 74 y solo en la vida. Su marido había muerto unos años antes y su familia le había alquilado un apartamento y se había olvidado de ella. Puso en su perfil que últimamente tenía algunos problemas para dormir y pensó que tener a alguien más joven con ella ayudaría mucho a aliviar su insomnio. Acepté con avidez. La tarifa por el trabajo fue increíble. Los ancianos pagan muy bien. Nos enviamos un poco ese día. Solo mensajes cortos, quería asegurarse de que estaba bien con el trabajo y la paga. Todo lo que necesitaba que hiciera era estar en la transmisión de la cámara web, dijo que estaba bien conmigo haciendo cualquier otra cosa durante la noche.
Había sido alrededor del mediodía cuando hablamos, así que decidí tomar una siesta. Tenía que estar preparado para pasar toda la noche. Una noche entera que con suerte me pagaría. Oscureció alrededor de las 9 donde ella vivía, yo tenía una hora de retraso, así que todavía era de día cuando nos preparamos para llamar. Antes de presionar el botón de marcación, apareció una ventana emergente en mi pantalla. Un mensaje especial directamente de Sleepwatchers.net. Las reglas. Decía en la parte superior de la página. Debajo de este encabezado simple se incluye una lista breve. 1. No te duermas. 2. En ninguna circunstancia puedes despertar al durmiente. 3. No toque el botón rojo de emergencia a menos que haya una emergencia. 4. No te duermas. Me había reído de las reglas en ese momento. Todos eran básicos. Sentido común que cualquiera debería haber conocido antes de tomar un trabajo como vigilante. Hice clic en el botón de acuerdo en la parte inferior de la página y luego esperé a que mi llamada a Viola se conectara. Ella era una anciana tan dulce. Tenía una sonrisa inocente en su rostro cuando apareció en la pantalla y se veía genuinamente feliz de verme. Hola, Oliver, dijo, muchas gracias por hacer esto. Espero que esto no sea demasiado problema y que tengas una buena noche. Le aseguré que lo haría, que tenía algunas pestañas abiertas en las que estaría trabajando mientras ella dormía. Le dije buenas noches y se acostó en la cama. En lo que parecieron solo unos breves momentos, ella estaba plácidamente dormida. La miré por un rato. Hay una paz extraña en ver a alguien dormir. Ver su pecho moverse mientras respiran lentamente. Estaba viendo a Viola en su momento más vulnerable. Sabía que no había nada de qué preocuparse, pero, aún así, tener una vida en tus manos puede cambiarte. Después de un rato de ver dormir a Viola, comencé a navegar por la web. Tuve toda la noche para buscar sin cesar. Por suerte, me pagaban por hacer lo que habría estado haciendo esa noche de todos modos. La noche transcurrió tranquila. Hubo un momento durante la noche en que creí escuchar algo proveniente del video. Casi sonaba como si estuviera respirando, pero siendo el niño inteligente que soy, sabía que era solo el sonido que hacen todas las cámaras de video cuando ambos lados están en silencio. Ahora me doy cuenta de que solo un lado de la transmisión había estado en silencio. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a llenar la habitación de Viola. Ella se despertó. No hay alarma para ella, solo la luz del sol. Estaba mirando mientras esto sucedía, simplemente haciendo mi trabajo, ya sabes. Su primer movimiento fue mirar a su lado, la poción vacía de su cama. La colocó sobre la almohada sin usar allí y podría haber jurado que vi su cuerpo estremecerse. Entonces supuse que se recompuso y se giró para mirar su computadora portátil que estaba sentada en un escritorio al lado de su cama. Volvió a sonreír con esa sonrisa genuina cuando me vio, me preguntó cómo había sido mi noche. Le dije que había ido sin problemas. Ella suspiró aliviada y me agradeció. Me dijo que había tenido el mejor sueño en semanas y que tuviera un buen día y luego colgó la alimentación. Soy un adolescente. Estoy acostumbrado a trasnochar. Pero con mi trabajo hecho, felizmente me fui a la cama con una sonrisa en mi rostro. Las siguientes noches fueron iguales. Llamaría por video a Viola alrededor de las 8 de la noche y ella estaría dormida a las 8:05. Gracias a Dios, Internet es interminable. Aprendí tanta basura inútil durante esas noches. Una noche, la tranquilidad de nuestro horario se vio interrumpida. Lo recuerdo con cierto detalle. Viola se despertó alrededor de las 3, asintió somnolienta y se dirigió al baño que, desde el ángulo de la cámara, pude ver que estaba conectado con el dormitorio por una pequeña puerta al otro lado de su cama. En esos puntos, nunca miré realmente el feed. Me refiero a que nunca nada cambió en eso, así que no tenía ningún sentido. Realmente solo busqué tener un momento de paz de la franqueza de Internet. Sin embargo, yo estaba mirando mientras ella estaba en el baño. Tal vez por aburrimiento o tal vez porque quería que se sintiera segura cuando volviera a la cama. Realmente no puedo recordar. Vi algo mientras ella estaba en el baño. Fue solo por un segundo.
pero te juro que lo vi. Una mano. Una mano blanca como la lejía de gran tamaño. Estaba saliendo poco a poco de detrás de una cortina que cubría la ventana. Solo lo vi por un segundo, pero puso cada pelo de mi cuerpo en alerta. Continué mirando ese mismo lugar, tratando de encontrar más evidencia de que algo andaba mal. No pasó nada. Así que me encogí de hombros, culpando a la mezcla de somnolencia de medianoche y Red Bull. Viola salió del baño y volvió a la cama. Su única comunicación conmigo fue esa suave sonrisa antes de que su cabeza golpeara la almohada y ella se retirara pacíficamente. La forma en que se quedó dormida tan rápido. Trataba el sueño como un lujo. Un lujo que me di cuenta de que se había estado perdiendo últimamente. Me sentí orgulloso de ser la persona que podría devolverle ese lujo. Unas noches después, hace 5 noches, todo cambió. La noche empezó normal. Viola y yo siguiendo nuestra rutina establecida. Ella susurrándome un buenas noches, Oli y desmayándose. La tranquilidad de su habitación. El sonido de mí haciendo clic en Google. Tratando de encontrar alguna información nueva que aún tenía que agotar. Todo era normal. Todo es mi culpa. Ese día no dormí la siesta tanto como debería. No tenía un Red Bull conmigo. No me esforcé lo suficiente para mantenerme despierto. Me quedé dormido. Rompí las reglas. Dormí duro. Estuve fuera por lo menos 1 hora. Babeando en mi teclado, muerta para el mundo e inútil para Viola. Me desperté de repente. Creo que escuché una especie de explosión, pero no recuerdo. Tal vez un timbre, no estoy seguro. Sin embargo, mi cabeza se levantó rápidamente. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero creo que mi cuerpo sabía instintivamente que algo andaba mal. Después de averiguar dónde estaba, fui directamente a la ficha de Viola. Estaba plácidamente dormida, lo que sea que me había despertado no la había perturbado en lo más mínimo. Sonreí para mis adentros, con esa siesta estaría bien para pasar el resto de la noche, y Viola todavía estaba perfectamente bien. Fue entonces cuando lo vi. El demonio al que ahora llamo el vigilante. Mi sonrisa desapareció instantáneamente, él estaba parado en la esquina de la habitación de Viola. Mayormente oculto por la oscuridad. Lo que pude distinguir de él fue su extrema altura y su cuerpo estrecho. También pude ver sus ojos. Eran blancos, completamente blancos, parecían estar reflejando una luz impía y estaban dirigidos directamente hacia mí. No podía moverme. El miedo era como el hielo, y en ese momento me congeló. Empezó a moverse hacia Viola. No caminaba, pero tampoco flotaba como un fantasma, se movía suave, pero al mismo tiempo sus movimientos eran rígidos. Viola estaba de espaldas a él y su rostro dormido apuntaba en mi dirección. Aquí es cuando rompí la regla 2. Verás, hice lo único que se me ocurrió hacer. Y grité. Grité y grité por Viola, tratando de despertarla. Funcionó. Ahora desearía que no lo hubiera hecho. Sus ojos se abrieron y al instante se encontraron con los míos. Sin embargo, mientras hacía esto, la vigía estaba sobre ella. Empezó a golpear su cuerpo con ambos puños, una y otra vez. Hizo este sonido húmedo y enfermizo. Un golpe rítmico. Lo vi todo. Era como tener un asiento de primera fila con una banda que te disgusta. Vi la mirada de sorpresa que tenía cuando se despertó por primera vez, la confusión en su rostro cuando él golpeó por primera vez ese puño blanco contra ella, y luego el miedo cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La sangre estaba por todas partes. No dejaría de llegar. Los ojos de Viola estuvieron en mí todo el tiempo. Ella estaba llorando. Se había dado por vencida y lloraba constantemente mientras él la golpeaba. Oye, apenas la escuché susurrar, ayúdame. Intenté hacer lo único que podía. Agarré el ratón e hice clic en el botón rojo de emergencia. El que se supone que debe usarse solo durante emergencias. No funcionó. Esta función está restringida en este momento al usuario. Wishbone 43 razón. Desobediencia de las reglas de alguna manera, Sleepwatchersnet sabía que me había quedado dormido. Lo sabía y ahora me estaba castigando. Volví mi atención a la cosa mientras continuaba golpeando a Viola con sus enormes puños.
Esas manos que alguna vez fueron blancas estaban cubiertas de sangre. Los ojos de Viola estaban sin vida. Ella se fue. Todavía podía escuchar su súplica de ayuda en mis oídos. Lloré. Me senté frente a mi computadora con la cabeza entre las manos y lloré. Viola murió por mi culpa. Una anciana inocente murió porque no pude mantener mis estúpidos ojitos abiertos. ¿Recuerdas que hablé sobre cómo se siente tener una vida en tus manos? Bueno, realmente apesta cuando esa vida se pierde y tú tienes la culpa. Las lágrimas no dejaban de salir. Todavía no lo han hecho. Escuché los golpes continuos de los puños de The Watcher en el cuerpo de Viola. Después de un poco de tiempo, finalmente se detuvieron. Me tomó cada onza de coraje que tenía para mirar hacia arriba, pero lo hice. Esos ojos blancos me miraban fijamente. Esas enormes manos blancas, cubiertas con la sangre de Viola, colgaban sin fuerzas a sus costados. Esos ojos no dijeron nada, pero sé lo que esa cosa estaba tratando de decirme. Es toda tu culpa, oye. No he dormido desde esa noche. Viola acecha mis sueños y si cierro los ojos por un segundo ella está allí. Riéndome. Maldiciendo mi nombre con esa voz inocente. Ella sabe que es mi culpa y no dejará que lo olvide. Esa cosa viene por mí. La muerte de Viola fue solo el comienzo. La primera parte de un castigo en dos partes. Mi muerte será la segunda parte. No sé qué hacer. No le he dicho a nadie. Conozco a cualquiera que pueda contarle que pensaría que estoy loco, y si no me llamaran loco al instante, entonces sabrían que la muerte de Viola es culpa mía. No son las manos de ese monstruo las que están cubiertas de sangre, son las mías. Se ha estado acercando cada noche. Al principio eran solo sombras. Cosas que podrían confundirse con nada. Pero ahora escucho su respiración. Veo esas manos empapadas de sangre por todas partes. Esa respiración baja, casi silenciosa. Lo escucho sin importar a dónde vaya. Él siempre está mirando. Sé que está aquí ahora mismo. Detrás de mí mientras escribo. De pie sobre mi hombro y leyendo lo que tengo que decir sobre él. Esta pesadilla es una tortura. Voy a volverme loco pronto si no duermo. Por favor. Necesito ayuda. Te lo ruego. Te daré todo lo que tengo, solo busca mi cuenta en Sleep Watchers. Por favor, sea mi observador. No pasaré otra noche sin uno. No me dejes morir. No te duermas.